Esta historia que les voy a contar sucedió en Zacatecas. Es la historia de una maestra de catecismo que jugaba a la ouija con sus alumnos después de las clases. Al principio, cuando me contaron esta historia, yo no creía que fuera cierta porque es una historia muy fuerte y más que nada porque fue muy cercana a mi círculo personal. Entonces me cuentan la historia y yo le digo, le tengo que preguntar al protagonista de esta historia si es verdad, que me diga su versión, porque su historia me la contó su madre y luego le pregunté a él y sí pasó tal cual. Vámonos a la década de los 80s, en un pueblo de Zacatecas, que no voy a decir el nombre del pueblo por respeto, ni porque es una historia de verdad bastante fuerte. Yo quedé muy impresionado cuando la escuché. Vamos a cambiar el nombre a nuestros protagonistas. El nombre de la maestra lo vamos a dejar simplemente como la maestra. El nombre de nuestro protagonista principal va a ser Genaro. Y luego también el nombre de los niños, ahorita lo vamos a cambiar. Este niño, ahora ya su nombre, Genaro, nos cuenta que en aquellos años, en los 80s, vivían en un pueblito, una comunidad en Zacatecas, una comunidad no muy grande donde no había más de 500, 600 personas. Era un pueblo realmente pequeño. Y él viene de una familia católica, con una fe inculcada en el catolicismo muy fuerte. Y entonces, por muy pequeño que fuera la comunidad, lo ingresaron a unas clases de catecismo, a donde irían algunos niños que eran hijos de amigas de su madre. Eran 6 niños en total los que iban a asistir ahí a las clases. Perdón, 5 niños, 5 niños y la maestra. Eran 6 personas los que asistían a las clases. El pueblo era muy pequeño, no había tantos recursos, no había tecnología, era la década de los 80s. Y entonces dice que consiguieron entrar a una finca que estaba en construcción, unas tapias como se le dice, una finca, pero no tenía ventanas. Entonces por ahí acomodaron algunos plásticos, algunos cartones, alguien les prestó una mesa, unas sillas. Dice que realmente se sentía pues un poquito medio tétrico ya el ambiente, empezando por eso, porque aparecía un lugar en abandono, pero lo que a él importaba, tanto a él como a sus compañeros, como a la maestra y como a las mamás de sus compañeros, era que estuvieran estudiando ahí el catecismo. Este niño cuenta que empezaban las clases todo bien, todo normal, y que al finalizar las clases la maestra sacaba de su mochila un tablero e invitaba a los niños a jugar con ella. Él dice que desde el primer momento en que vio el tablero, él no sabía que era una ouija. Era un niño y no sabía que se trataba de una ouija, y probablemente sus compañeritos en ese momento tampoco sabían que la ouija es un puente, una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Probablemente ni él ni sus compañeros lo sabían. Lo invita a jugar la maestra y él le dice que no, porque le daba miedo. La maestra no dice nada, simplemente se pone a jugar con los demás niños y así pasan varias semanas. Finalmente hacen la primera comunión. Estaban estudiando para la primera comunión. Todo bien, todo normal, continúan con sus vidas. Pasan algunos años y este niño nunca dijo nada, hasta que un día, siendo ya un adolescente, empieza a tener pesadillas bastante fuertes. Dice que empezó a soñar a todos sus compañeros del catecismo, pero lo soñaba muriendo. Dice que estaba tan aterrado porque incluso un día soñó su propia muerte. Soñó que él moría, soñó que sus compañeritos perdían la vida también. Ya eran unos adolescentes, ya no eran niños. Y ese día decidió contarle a su madre. Decidió decirle que tenía pesadillas, que soñaba con un tablero que su maestra sacaba para jugar con ellos. Su mamá empezó a sospechar y le pidió que le describiera el tablero con el que jugaban. Este joven, Genaro, ya convertido ahora en un joven, un adolescente, le describe el tablero. Y aquí es donde la mamá se lleva una impresión bastante fuerte, porque ella sabía por la descripción que se trataba de una ouija. Seguimos todavía en la época de los 80s, ya a finales de los 80s.
Ella sabía ya que se trataba de una ouija, y aquí es cuando le dice que esa tabla, ese tablero, no era un juego, que era una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y se preocupa porque su hijo estuvo ahí presente. Sin embargo, él le dice que él no jugó, él nunca participó, él solamente los veía a pesar de que lo invitaban. Al día siguiente de que esto pasa, ese día lo pasa con mucho miedo, mucho temor, y al día siguiente de que esto pasa, tocan a su puerta. Era la mamá de la maestra del catecismo. Llegó llorando, era amiga de la señora, llega llorando y le confiesa, entre lágrimas, con la voz quebrada, que la maestra del catecismo se había casado 4 días antes de ese día que había ido ella, y al día siguiente de la boda, es decir, hace 3 días, se había quitado la vida. ¿Por qué? ¿Por qué si estaba en un momento de felicidad? Estaba en un momento en donde se había casado con un buen hombre, un hombre trabajador, económicamente estaban bien. Simplemente al día siguiente de su boda, que era el sueño de su vida, decidió quitarse la vida colgándose. ¿Por qué lo hizo? Pasan las semanas del fatídico accidente de la maestra y reciben una llamada telefónica. Era la mamá de otros 2 de sus compañeritos que eran hermanos, a los cuales vamos a llamar Rosita y Manuel. Era la mamá de ellos que le habla a la señora para contarle que sus hijos habían muerto, los 2, tanto Rosita como Manuel. Dice que un día estaban ahí celebrando todos juntos en familia, estaban contentos, estaban sonriendo, y que de repente Manuel, nada más de repente dijo: ya me voy a dormir, estoy muy cansado, ya me voy, hasta mañana, hasta aquí llego yo. Se fue a dormir, y al día siguiente, cuando la mamá entró al cuarto, lo encontró sin vida. Esa misma noche que estuvieron conviviendo, tomó veneno para ratas y dejó de existir. A la semana siguiente de que pasó esto con Manuel, de que tomó veneno para ratas, Rosita, que estaba trabajando en el campo, cayó accidentalmente en una máquina que tenían ahí para el trabajo. Cae a esta máquina y era una máquina trituradora. Cae Rosita, lamentablemente nadie pudo hacer absolutamente nada. Logran sacarla, pero en pedazos. Luego de estos accidentes, Genaro y su madre se van de ahí, se van de esta comunidad, no muy lejos, ahí mismo en Zacatecas, pero deciden ya no saber absolutamente nada. Ya no quisieron saber nada, ni de sus excompañeros, ni de nada de lo que había pasado. Sin embargo, un día, él tenía el presentimiento de que un día le iban a llamar y le iban a decir que todavía otros 2 de sus compañeros que habían quedado ahí, él ya sabía que cualquier día le iban a hablar que habían fallecido. Y así fue. Le hablaron un día que uno de sus compañeros, al cual llamaremos José, había tenido un accidente en un vehículo y lamentablemente perdió la vida. 2 semanas después del accidente de José, Raúl, otro de sus compañeros, tuvo un accidente y lamentablemente perdió la vida. A día de hoy, Genaro, el protagonista de esta historia, quien nos contó esta historia, todavía sigue vivo, pero recuerda con mucho terror, recuerda con mucho miedo los años que vivió con pesadillas todas las noches, con esas imágenes en la cabeza de la maestra sacando la ouija y poniéndose a jugar con sus compañeritos, que ahora todos perdieron la vida de manera trágica, desde la maestra hasta su último compañero. Todos los que jugaron la ouija perdieron la vida. Él está tranquilo porque sabe que él no jugó. Sin embargo, dice que todavía, a su edad que tiene, dice que todavía tiene pesadillas, en donde ve su propia muerte, en donde ve el sufrimiento de sus compañeros, y en donde en cada pesadilla aparece la ouija.